amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar en este video de algo que está muy relacionado con las relaciones con personas altamente narcisistas o de algunos otros perfiles en los que las personas son complicadas y difíciles en nuestras relaciones interpersonales, y es por qué ciertas personas se enojan con tanta facilidad y parecen brincar un poco del amor al odio con la misma persona con mucha rapidez y mucha facilidad. Esto confunde mucho a la persona a la que le sucede, porque independientemente a veces de tus sentimientos con respecto a esa persona o de tus intenciones reales con respecto a algo, pareces caminar en cascarón de huevo y estas personas constantemente están interpretando lo que tú haces como una ofensa y enojándose mucho contigo. Por lo tanto, es muy difícil mantener la armonía, la calma, la tranquilidad, la estabilidad que tanto se necesita para poder tener una relación de confianza, en donde exista como una confianza básica, principalmente en el que el otro no es el enemigo, sino juega en tu equipo, es tu pareja y es alguien con quien puedes contar. Las personas altamente narcisistas, precisamente por sus problemas en la interpretación en realidad empática de los demás, tienen tendencia a cometer ciertos errores en la atribución de las intenciones de los demás. Y vamos a ver desde la terapia cognitiva y los errores de pensamiento relacionados con el ser muy irritable, cuáles son las características de las personas altamente complicadas, conflictivas e irascibles, a las que se describe en el libro de Aaron Beck, Prisioneros del Odio, como presas de sus propios impulsos y de sus propios enojos, y cómo esto puede afectar también a las personas que tienen una relación con ellos, sobre todo si es una relación de pareja, pero independientemente de cualquier tipo de relación, sea tu hijo, sea tu hermano, sea un padre, sea tu suegro, sea cualquier persona, alguien con estas características es alguien con quien es muy cansado relacionarse. Las personas altamente narcisistas tienen un ego muy grande. Esto podríamos confundirlos con una buena autoestima, pero en realidad es una autoestima equivocada, porque está inflada. Entonces, estas personas creen en realidad que valen más de lo que valen, que son más hábiles para ciertas cosas de lo que en realidad son, y esto los lleva a muchos problemas. La autoestima en sí es un proceso como de cálculo mental de cuáles son nuestras capacidades, de cuáles son nuestras limitaciones, de en qué áreas, por ejemplo, podemos tener más errores o más puntos vulnerables. En mi caso, por ejemplo, la dislexia pues me da para tener de repente faltas de ortografía, comerme letras y cosas así, ¿no? Y eso es una estimación de que comparado con muchas otras personas en ese punto, puedo cometer más errores. Eso no es falta de amor propio. Esto es una adecuada percepción de cuáles son mis limitaciones en ciertas áreas, producto de conocimiento, de saber qué es lo que pasa, qué es lo que tengo, ¿no? Y lo mismo nos puede pasar con la habilidad para bailar, para matemáticas, para relacionarnos con cierto tipo de personas, para vender, para lo que sea. Todos podemos irnos midiendo y casi siempre lo hacemos comparativamente, por ejemplo, con la gente que conocemos, con lo que nos han dicho de nosotros mismos, con la información que recibimos de nuestra realidad, los resultados que tenemos con respecto a ciertas cosas. La autoestima no es un proceso como estático. Normalmente la estamos como cambiando, configurando, añadiendo ciertas cosas a nuestra forma de percibirnos a nosotros mismos. Quien es muy bueno para cocinar para tantas personas, puede sentirse muy capaz de hacerlo. Ahora, si la percepción que esta persona tiene de sí mismo es igual a sus verdaderas cualidades o capacidades, no va a sufrir decepciones porque la vida le va a decir que tiene razón, sus resultados van a ser buenos, la gente queda conforme, las cosas salen bien. Pero ¿qué pasa en el mundo de las personas narcisistas? Esta sobreestimación de sus posibilidades, de sus capacidades y la baja estimación de lo que son sus discapacidades o su falta de habilidad en ciertas áreas, les dan un cálculo equivocado. Entonces, cuando los demás o la vida misma les regresan resultados desfavorables que no coinciden con la exagerada imagen de sí mismos que tienen, ellos empiezan a sentir
como injusticia, como que esta forma de verlos no es justa y los están tratando de forma como ofensiva, mala, indigna, solamente porque pues la realidad se impone y resulta que no son tan buenos para ciertas cosas como ellos mismos creen. Y esto es constante. Es muy diferente tener una idealización de la imagen de ti mismo a tener una correcta autoestima. Una persona que se ama lo suficiente para aceptarse con todo y que conoce cuáles son sus limitaciones, no tiene estas sorpresas cuando la vida le retroalimenta algo que efectivamente le sale mal, ¿no? Entonces, eso es como, bueno, pues sí, y no tiene que ver con mi amor propio. Pero en el caso de las personas narcisistas con una inflada percepción de ellos no pueden percibir que puedan tener este tipo de errores y amarse, ¿no? O que pueda otra persona amarlos y verles algún defecto, porque necesitan una imagen idealizada y grandiosa de ellos mismos. Por otro lado, son personas que creen que merecen un trato especial. Y merecer un trato especial significa que es su derecho. Es como su derecho básico. Y además es una obligación para los demás tratarlos de acuerdo a lo que ellos esperan, a sus expectativas, a cómo quieren ser tratados. Y esto no lo reconocen como algo que ellos quieren o desean, sino algo que es una regla de comportamiento básico para los demás. Entonces, cuando los otros tienen una imagen no tan ideal de ellos, cuando les ven algún defecto, o cuando reciben un trato diferente de lo que ellos esperan de parte de los demás, no solamente se sienten un poco frustrados porque las cosas no salieron como querían, realmente se sienten ofendidos, indignados, humillados por los demás. Y para evadir el dolor que se siente al ser humillado por los demás, que es una humillación que no es real, es realmente más imaginaria porque las cosas no salieron de acuerdo a sus expectativas, hacen muchos trucos mentales. Uno, invalidar a la persona que les señala la crítica, invalidar el resultado, evadir la responsabilidad, justificarlo, presentar una versión más amable de ellos mismos, negar la realidad e incluso sentirse maltratados por la realidad. Otra de las cosas que vuelve a estas personas difíciles de tratar y altamente irascibles es que son personas que tienden a competir mentalmente todo el tiempo con los demás. Constantemente se están comparando y en esta comparación, cada que ellos sienten que alguien recibe más validación, que las cosas les salen bien, ellos sienten que esto les resta algo a ellos. Ellos están constantemente compitiendo y cada que alguien tiene éxito, las cosas le van bien, ellos no solamente ven eso y lo desean, sino que creen que el otro o la vida los está tratando injustamente y se sienten humillados y ofendidos por el otro. Les duele este sentimiento de que el otro tiene cosas que ellos no tienen o recibe cosas que ellos quisieran recibir, les duele. Pero no lo reconocen como parte del propio proceso que ellos están teniendo de comparación que provoca envidia, sino como algo que el otro quiso provocar y que les ocasiona a ellos este dolor y que ese dolor que están experimentando es culpa del otro. Y desde esta postura egocentrada, cuando ellos sienten dolor, porque su comparación les arroja un resultado desfavorable, ellos sienten que el dolor que están experimentando es algo provocado por el otro, no por su propio procesamiento de las cosas, no por lo que están pensando, no porque se están comparando, no porque ellos se están poniendo en una situación desfavorable, sino porque el otro les está provocando ese dolor. Y esto lo manejan como este dolor de herida narcisista, contraatacando al otro. Bueno, ellos lo ven como un contraataque, como que el otro los atacó primero y ellos ahora van a atacar. De alguna manera con algún comentario de descalificación, explosión, berrinche, ira. Pero ¿qué es lo que sucede? Nunca hubo un ataque de parte del otro en realidad. Así que esto te puede dejar realmente sorprendido cuando tú quieres compartir con una persona de este perfil algo bueno que te pasó. El otro se va a sentir ofendido y puede tratarte peor que nunca justo cuando a ti las cosas te están yendo bien y esto es algo que quisieras compartir con esta persona que quieres o esta persona que quieres tener cerca.
No entiendes por qué razón esto podría resultarle a esta persona como si fuera ofensivo, ¿no? Y tratarte a ti como que tú lo estás descalificando. Esto no tiene que ver contigo. Es una forma de procesar las cosas por las cuales todo tiene que ver con ellos. Las personas egocentradas tienen un pensamiento como muy autorreferencial. Todo tiene que ver con ellos. Autorreferencial significa ven la vida, a los demás, las situaciones y lo que sucede en el entorno en función a qué tanto los beneficia o qué tanto los perjudica. Y se les ve como buenos si les beneficia o como malos si les perjudica, sin darse cuenta que son ellos los que están juzgando el valor moral de las personas, de las cosas, de los sucesos en función a una visión egocentrada. Esto no lo ven. Esta es la parte que es inconsciente para ellos. No es que no sepan que se están enojando o que están explotando, pero no se dan cuenta de cómo están procesando la información que a sí mismos y a los demás provoca tanto dolor. Y es que este hábito de compararse es horrible. Constantemente están compitiendo con los demás. Y esto lo peor es que los hace sentir a los demás como enemigos o como rivales a vencer constantemente, y eso impide que tengan relaciones uno a uno de equidad, armónicas y de colaboración. Porque si constantemente estás compitiendo y hay colaboración entre iguales, ellos no sienten que es igual. Ellos sienten que están abajo del otro y hacen movimiento rápido de alguna forma para poder subir su valor personal ganándole a ese otro. Y esto puede ser con un ataque, en el momento menos esperado. Y lo peor del caso, incluso cuando ellos son los que te están atacando o los que están descalificándote, ellos son los que se van a sentir las víctimas en este asunto, porque van a considerar que el ataque vino de ti primero. Ahora, este proceso como de autoestima es algo que claro que afecta. Las personas tenemos creencias y las creencias guían mucho de nuestras decisiones en la vida. Cuando pensamos acerca de nosotros mismos algo, esto guía nuestras decisiones, nuestras motivaciones, qué tanto nos animamos a alcanzar. Las personas narcisistas muchas veces se juzgan demasiado bien, así que cometen muchos errores animándose a cosas para las que no están preparados y cometiendo errores por no haber medido consecuencias. Y sin embargo, lejos de tener la autocrítica necesaria para hacer un proceso de concientización, de análisis de los resultados que tuvieron, de ver en dónde se equivocaron y de poder aprender, lo que van a hacer es sentirse humillados por los resultados y sentir que fueron injustamente tratados y realmente se niegan la oportunidad de aprender de los errores porque no los aceptan y porque buscan culpables afuera constantemente. Y mucho de lo que sucede es que cuando ellos en realidad hay algo que tienen que no pueden hacer, digamos, consciente su propia autocrítica, lo que hacen es un proceso un poco medio paranoide de estar imaginando que son los demás los que les están criticando cosas que en el fondo ellos mismos ven que les están saliendo mal. Y se enojan con los demás cuando creen que están pensando mal de ellos. ¿Qué crees que soy idiota? ¿Qué crees que no puedo con esto? Tú siempre me estás invalidando, cuando en realidad este proceso es probable que lo estén haciendo ellos mismos, pero que lo tengan que proyectar porque ellos siguen queriendo tener la imagen idealizada de ellos mismos. Aparte de todo esto, las personas que son muy irascibles tienen una tendencia muy biológica también como a ser explosivas y a no regular muy bien las emociones, a no pensar en consecuencias y a actuar como en una forma de reacción impulsiva emocional que también tiene consecuencias y que tampoco tienen autocrítica acerca de cómo manejaron las emociones. Entonces pueden ofender de formas explosivas sin medir qué impacto van a tener sus palabras ni para ellos ni para los demás. Y en ese sentido también se meten en problemas, pero lejos de tener una autocrítica que les permita ver lo que hicieron, culpan a los demás por esto. Es como era indispensable hacerlo, es que esta reacción fue tu culpa, es que tú provocaste esta situación. Las personas que por el contrario son más, digamos, más depresivas, normalmente hacen un proceso al revés. Se sienten más responsables y culpables de las cosas y digamos que siempre salen mal paradas. Ellos creen que tienen menos cualidades, atributos, potencialidades que las que de verdad tienen.
Hay un desbalance opuesto, por lo tanto, las personas altamente narcisistas con las personas que son un poco depresivas o más ansiosas o perfeccionistas hacen una sinergia que puede ser muy desfavorable para la persona que es más depresiva, más ansiosa, más perfeccionista, más digamos de los trastornos de personalidad, más en el clúster C, de las personas altamente dependientes, ansiosas, preocuponas, con altos estándares para ellos mismos, se exigen demasiado. Y por más cosas buenas que sí tienen, muchas veces esas las minimizan. Y eso sí, a veces son muy diferentes con otras personas. La exigencia de estas personas son más hacia ellos. El narcisista es todo lo contrario, por lo tanto busca este tipo de personas que de alguna manera comparten sus creencias. Ellos se sienten maravillosos y ven al otro como inferior y el otro posiblemente se ve como inferior a sí mismo en ciertas cosas de lo que de verdad es, no digo que de todo el mundo, pero de lo que de verdad es. Y a ellos los critica menos. Este es el perfil de personas que ellos, digamos, tiran como blanco y a los que les sacan mucho provecho porque tienen un buen carácter, pero son muy exigentes con ellos mismos. Porque las personas altamente narcisistas de verdad se sienten merecedoras de mucho más de lo que merecen, de la vida, de los demás, de los logros que tienen, de lo poco que se esfuerzan. Consideran que merecen mucho y que la vida los ha tratado mal. Por lo tanto, ellos son las víctimas y los demás, los victimarios, porque no reconocen eso o no les dan ese trato. Constantemente están a la defensiva e irascibles. Por eso son tan difíciles de tratar. Porque cualquier discrepancia, digamos, entre lo que ellos creen ser y lo que la realidad les da, es una humillación y es una ofensa para ellos. Además de que tiene malas intenciones, es a propósito. Los demás están buscando la forma de afectarlos. Ahora, hay muchas cosas en la vida, por ejemplo, el rechazo, el corazón roto, cuando alguien no te quiere, cuando las cosas no salen como las esperas, pues que tienen como esta sensación dolorosa. Lo normal es que cuando tenemos una pérdida, cuando sufrimos rechazo y esto, las cosas duelen. O cuando nos damos cuenta de que algo hicimos que dañó a otra persona. Hay muchas formas por las cuales la vida pues nos da lecciones que pueden llegar a ser dolorosas o experiencias que pueden llegar a ser dolorosas. Y en muchos sentidos, pues esto es normal. El dolor lo que hace es que nosotros nos enfoquemos en eso que duele para aprender. Por eso no podemos dejar de poner atención en eso y durante un tiempo rumiamos mucho esto que nos dolió, lo que sea que sea. Pero las personas que no son altamente narcisistas lo que hacen es, digamos, como evitar esa experiencia que les causó daño, darse cuenta que duele, modificar su conducta, aprender de la experiencia o alejarse de eso que les está haciendo daño. Cuando estás con una persona narcisista y sientes dolor, esta experiencia lo que está haciendo es tratar de salvarte la vida, de darte cuenta que esta persona, experiencia o situación te causa dolor. Y este dolor es algo que puede aportarte mucha información acerca de lo que te hace daño y lo que te hace bien. No es algo malo, por mucho que sea una sensación tan incómoda y pues su nombre lo dice, dolorosa. Todos queremos evitar el dolor, todos queremos evitar el sufrimiento. Así que tratar de actuar con autoprotección es lo normal. Las personas narcisistas, de hecho, no son personas insensibles. Pueden incluso llegar a ser personas hipersensibles, pero no compasivamente. Hipersensibilidad, compasión y empatía no son la misma cosa. Las personas altamente narcisistas muchas veces tienen una sensibilidad grande, pero a lo que a ellos les duele, a lo que a ellos les frustra, y como cometen estos errores de pensamiento en los que creen que son los demás los que los están rechazando, los que los están lastimando, y además que este dolor lo están provocando exactamente este trato injusto por parte de los demás. No solamente son hipersensibles a todo lo que les frustra, les lastima, no sale como ellos quisieran, sino que el dolor, ellos no lo toman como para hacer este autoanálisis o esta recapitulación de las cosas, la convierten en ira muy fácil. No todas las situaciones en la vida que a una persona normal cualquiera le provocan dolor, le provocan ira. Cuando pensamos que las cosas pues así salieron, no son como lo esperaban, se deben a causas como pues inocuas, no malintencionadas, pues te duele.
lo meditas, lo trasciendes, pasa. Y es algo que a lo mejor no es lo que querías, pero solo duele. Y las personas cuando convertimos el dolor como en algo que el otro pudo haber evitado, pero que no quiso evitar, o que inclusive premeditadamente lo planeó para hacernos sufrir, es cuando sentimos enojo. Y las personas, cuando sentimos enojo por algo que realmente sí nos hizo el otro, que es la posición de muchas personas que pueden llegar a ser víctimas en una relación con alguien narcisista, bueno, este enojo solamente da la energía necesaria para que tú puedas poner un límite y hacer un mecanismo de autoprotección. Pero este mecanismo no es empleado así por las personas narcisistas. O sea, no solo se queda en el dolor, sino que ellos, lo que les duele, atribuyen en su mente intenciones malas de los demás. No solo fue que esto que hiciste no me gustó, sino que tu intención era humillarme, lastimarme, invalidarme, y entonces provocan un sentimiento de ira por casi cualquier cosa que no sale como ellos quieren, porque la convierten en algo que los demás están haciendo a propósito. La vida lo está haciendo en contra de ellos. No solo es algo que es inconveniente o que ellos no deseaban, es algo que está destinado a causarles un mal. Por eso están constantemente irritados, irritables, enojados, ven a los demás como enemigos y no nada más eso, tienen otra siguiente fase que es donde ellos el enojo lo manejan de una forma inadecuada. El manejo normal del enojo sería que te energice esta situación en donde percibes que algo se hizo de forma injusta y que te lastima y que hay una intencionalidad en parte del otro y que te afecta y que necesitas movilizar esta energía para poner un límite, eso sería un manejo, pues digamos, normal del enojo destinado a la autoprotección. Pero las personas altamente narcisistas, cuando perciben esto, lo que hacen es actuar con castigo y con venganza como para empatar el marcador. No es que se autoprotejan, no es que realmente ataquen la raíz del problema de autoestima que tienen. No se ponen a buscar una solución que realmente pueda dejarlos a ellos tranquilos. Regresan el golpe como creen que lo recibieron. Ahora el problema aquí es que no recibieron golpe. No había una intencionalidad, nadie quiso lastimarlos, no se hicieron las cosas a propósito, malintencionadamente para causarles este dolor. Ellos provocaron con su procesamiento de información inadecuado este estado emocional. Y encima de que ellos lo provocaron, culpan al otro y atacan al otro. Ellos sienten que es un contraataque, pero en realidad lo que está sucediendo aquí es un ataque, ¿no? Obviamente esto a las personas con las que se están relacionando las toman por sorpresa. ¿Por qué? Porque no estamos en la cabeza de los demás y a veces no vemos este proceso. Simplemente recibimos el ataque, la acusación, el enojo, la ira de esa otra persona y no entendemos por qué. Es muy importante que entendamos que entender estos procesos nos ayuda simplemente a no sentirnos culpables de lo sucedido. A saber que, pues cuando tú recibes como el berrinche, la agresión, el ataque, la explosión, no tiene que ver con tu comportamiento, no es tu culpa. Sobre todo si eres una persona que tiene tendencia a sentirse más responsable de lo que realmente es por las reacciones emocionales de los demás o por las cosas que suceden en tu entorno. Esto tiene que ver con algo que pasa por dentro de la mente del otro. Entender e incluso en ocasiones poder ser compasivos con personas que esto les pasa no quiere decir que esto esté justificado, que tengan razón o que en algún sentido el hecho de que tú te quedes a recibir este maltrato puede salvarlos de este ciclo, porque más bien es al revés. A veces los límites que tú pones para poder conservar la paz mental, la calma, la salud emocional, son algo que puede, por lo menos, limitar el daño que la otra persona te provoca y en algún sentido. Y si esa persona está dispuesta en algún momento, a lo mejor analizar la situación desde una perspectiva menos egocentrada, aunque esto no es garantía. En realidad, la intención de entender estos procesos es darnos cuenta de cuando podemos incluso nosotros cometer este tipo de errores, porque el narcisismo es un espectro, no todos somos blanco o negro, empáticos o no empáticos, narcisistas o empáticos o compasivos o narcisistas.
Muchas personas nos vamos a situar en algún punto intermedio entre estos dos extremos. Incluso a veces cuando nosotros actuamos de forma egocentrada podemos ocasionarnos algún tipo de sufrimiento y no está mal. Como pues de repente ver si estamos cometiendo algo así, que no nos vuelve narcisistas. Las personas con rasgos narcisistas de personalidad es un patrón en el que casi todo el tiempo están haciéndole así. Y es por eso que es tan desgastante. Y por eso que te sientes como caminando en cascarón de huevo, porque esto les pasa con casi todo. Es muy importante como conclusión de esta información y de los siguientes videos que vamos a hablar acerca de qué sucede y por qué tienen reacciones tan atípicas e incluso violentas en algunas ocasiones. Lo más importante de todo esto es que entiendas que no es tu culpa, que no eres tú quien puede hacer algo para evitarlo y que realmente el quedarte a sufrir el maltrato no es algo que favorezca a nadie. Pero también entender un poco qué es lo que pasa para que no te tome tan de sorpresa y más o menos puedas desengancharte emocionalmente al no sentirte responsable de que esto le esté sucediendo a alguien más. Eso te puede dar una idea de cómo protegerte mejor sin tomar responsabilidad exagerada. Espero que esta información te pueda aportar un poco de claridad si estás con una persona altamente narcisista o con algún otro tipo de perfil de personalidad con altos niveles de egoísmo o altos niveles de ego o mucho egocentrismo. Porque no es nada fácil, no es tu culpa, no estás loco, pero es importante que puedas entender qué es lo que pasa para que te puedas defender. Te mando un enorme abrazo y espero que esta información te aporte esta claridad. Y espero también que con esta claridad puedas tomar mejores decisiones para autoprotegerte. Esa es la intención de esta información. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.